Buenas noches, nos encontramos con el ingeniero Eduardo Huijosa, gerente de operaciones de Autolip México, y nuevamente nos encontramos en una entrevista. Mi nombre es Luis Carlos Flores y es para mi materia de ética, profesión y ciudadanía. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Permítame hacerle algunas preguntas. Quisiera comenzar con cuáles son los principales dilemas éticos que usted enfrenta en su organización. ¿A qué me refiero con dilema ético? Para que tenga la noción, es una circunstancia en la cual nosotros de repente nos encontramos y tenemos que tomar una decisión, pero esa decisión va a determinar consecuencias negativas y positivas en diferentes aspectos. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que usted enfrenta? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Para empezar, en Autolib nos regimos por un principio básico de 3 puntos importantes en términos de ética. Primero tenemos que definir si es justo, si es correcto y si es honesto para el trabajador o para el empleado o para la empresa, cualquier situación ética que podamos tener. Dentro de los dilemas éticos principales que nos encontramos en el día a día, pues es la sobrecarga de trabajo que a veces tenemos con los empleados para poder cumplir o satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Otro podría ser el pedirle al trabajador hacer algo al que no hemos ido o no los hemos desarrollado o entrenado para poderlo hacer, ¿verdad? Y otra situación pudiera ser que permitamos que un trabajador burle un estándar o no siga los estándares, ¿no? Permitir eso también son de las situaciones más importantes que nos encontramos en los dilemas éticos. ¿Cuál es el dilema ético que últimamente haya tenido que resolver? Desde mi punto de vista, el que últimamente nos trae más dilema es la sobrecarga de trabajo a los empleados. Esto para cumplir o satisfacer las necesidades del trabajo, del cliente. Perdón. Del cliente. Eso lo pone a usted en una situación difícil para decidir, supongo, respecto a que tiene que satisfacer las necesidades del cliente, pero tiene que, pues, impactar. Por supuesto, ¿no? Uno de nuestros valores como empresa es cuidar al cliente, porque sin ellos no existimos. Para poder cuidar al cliente, pues hay que entregarle lo que él espera, la expectativa que él tiene, que cubrirla. Y a veces, obviamente, eso significa que las jornadas de trabajo sean más largas y eso significa que impactemos al trabajador en sus cargas. Ok. ¿Y a qué atribuye usted que la situación descrita, pues, haya sido un dilema y no un problema de carácter técnico como tal o administrativo? Porque estamos hablando de la persona, ¿no? No estamos hablando de una máquina o del pago o del el trato a la gente. Estamos hablando de su salud física y mental del trabajador. Por eso lo veo como un dilema ético. Ingeniero, ¿podría describir brevemente el dilema? Sí, Luis, mira, el principal dilema está entre cumplir las expectativas del cliente y esto se genera por que el cliente tiene una demanda mayor a la capacidad que nosotros tenemos en tiempos normales de trabajo y el hacer y el cumplir esta necesidad pues significa que el trabajador tiene que tener jornadas más largas de trabajo y esto obviamente pues a la gente que usa el transporte de nuestra empresa le quita el tiempo para poder descansar correctamente y obviamente eso a la larga pues trae un problema, puede traer problemas físicos y mentales, ¿no? Ok, perfecto. Lo entiendo muy bien el dilema que se presenta, que presenta usted en esta ocasión y no sé si de alguna forma siguió alguna estrategia que le permitiera resolver este dilema con los mismos operadores. Mira, normalmente lo que hacemos es junto involucrar al operador en la situación que tenemos con el cliente para que juntos tomemos la mejor decisión para cubrir las expectativas del cliente y obviamente satisfacer nuestras necesidades como empleados, ¿no? Para poder resolver este dilema del cansancio y obviamente de la fatiga, ¿no? Entonces trabajamos directamente con los operadores para poder tomar la decisión juntos, ¿no?
Ingeniero, y por último, me gustaría pues concluir con esta entrevista. Creo que es una pregunta muy importante para concluir, y es si le parece que tiene la misma dificultad el resolver un dilema ético que un problema en sí que sea técnico o administrativo. Yo creo que no tienen la misma dificultad. Lo, lo que normalmente pasa en un problema técnico o un problema administrativo es que algún procedimiento o tarea no se siguió. Y cuando es un problema de tipo ético, es más el cómo no impactar a las partes y resolver esto de forma más personal, ¿no? Y no tiene que ver con un procedimiento o una tarea. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. He concluido la entrevista y con esto el paso de mi proyecto. Gracias por la atención brindada y por su disposición. Luis, es un placer siempre poder ayudar. Gracias. Gracias, buenas noches. Mi conclusión personal es la siguiente. Creo que los dilemas éticos que el ingeniero presenta en esta entrevista son muy evidentes, y creo que sin duda el ingeniero se ha quedado con el concepto de dilema ético que hemos venido trabajando a lo largo de este curso de ética, profesión y ciudadanía, y me quedo con el dilema de la sobrecarga, que como él comenta es el principal dilema ético que él ve en su organización, y sin duda alguna es un dilema para el cual la empresa está preparada a afrontar. Creo que hoy en día las empresas se preparan más y más respecto a su ética, respecto a actuar moralmente, y como lo mencionaba, Autolib es regida por una filosofía, por una metodología, por una estrategia ética, si queremos así llamarlo, que ellos mismos miden al saber y evaluar si es éticamente correcto, si es éticamente justo, si es honesto, si cumple con esas tres características. Creo que podemos abordar que la acción que se va a determinar, que se va a tomar, pues tiene luz verde. Como se comentaba en la primera entrevista para este proyecto, la empresa pretende involucrar en sus filas y contratar personal que vaya de acuerdo a su filosofía empresarial, tanto ética como forma de trabajo. Y concluyendo esta parte, mi conclusión es que la empresa se encuentra verdaderamente preparada para hacer frente a los distintos dilemas éticos que se presentan, enfocándonos en el problema de satisfacer las necesidades del cliente, de cumplir con los requerimientos que el cliente exige de alguna forma. Nosotros, como empleados de esta empresa, tenemos que tomar la decisión que, claro, no podemos divagar mucho, ¿no? Tenemos que hacerlo certeramente, cumplir con las especificaciones del cliente, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de sacrificar a nuestros empleados? Creo que el ingeniero manejó un punto muy importante, el cual es consensar, unir opiniones para llegar a la mejor solución. Y esto es mediante el involucramiento de la gente que lo va a hacer, de los mismos operarios. Y creo que esto es muy importante porque, como mencionaba, Autolib está haciendo parte de su forma de trabajo a personas profesionales, los cuales tienen un sentido humano, un sentido ético, un sentido moral, los cuales también están conscientes de esa parte, de lo que hay detrás de todo un trabajo, que no solamente es cumplir con el cliente y poner la mejor cara ante el cliente y siempre darle solución al cliente, pero ¿qué hay detrás de todo lo que hace la empresa? También hay gente operando, la cual pues es humana, y lo principal es pues siempre respetar primeramente la integridad física y moral del operador. Creo que eso lo tienen muy bien establecido principalmente los líderes de la empresa, los líderes que están a cargo
pues estamos hablando de cientos y de miles de personas. Y creo que concluyo con esto, que la empresa, en este caso Autoliv México, se encuentra verdaderamente preparada para hacer frente a los distintos dilemas éticos que se presenten en la organización. Eso es todo. Muchas gracias.